Hola, buenos días. Soy Renata Cuello Geselle, estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas y voy a presentar mi trabajo de eficiencia técnica y económica. Como primera cosa, tenemos que definir algunos conceptos claves como son la eficiencia económica. Cuando hablamos del concepto, de eficiencia económica, vamos a hablar de la diferencia de las tecnologías de entre técnicamente eficientes, que tienen el menor costo de producción, por lo que diremos que una tecnología se considera eficiente cuando logra producir la misma cantidad a un menor costo. Por otra parte, tenemos el concepto de eficiencia técnica, que dice, que indica cuando la producción de un bien puede realizarse con varias tecnologías, pero una o varias permiten conseguir el mismo nivel de producción que las demás, pero utiliza para ello una menor cantidad de factores productivos, o cuando la misma cantidad de factores se logra una mayor cantidad de producción. En este trabajo tenemos un contexto y dice que supongamos que con la tecnología disponible en la empresa Emprende 2017 pueden emplearse 3 técnicas o procedimientos productivos diferentes para obtener una cantidad de producto mediante 2 factores de producción, capital y trabajo. La primera técnica es la técnica M, que emplea 2 unidades de capital y 16 de trabajo. La segunda es la técnica N, que emplea 4 unidades de capital y 8 de trabajo. Y por último, la técnica O, que emplea 3 unidades de capital y 17 de trabajo. La primera pregunta se enfoca en determinar la eficiencia tecnológica. Por lo tanto, vamos a hacer una tabla en donde vamos a indicar las unidades de factor por unidad de producto y vamos a determinar si es que esta es eficiente o es ineficiente desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, al llenar la tabla tenemos que la técnica M, que tiene 2 de capital y 16 de trabajo, va a ser una técnica eficiente, al igual que la técnica N, que tiene 4 de capital y 8 de trabajo, pero la técnica O no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque tiene 3 de capital y 17 de trabajo, por lo tanto vamos a hablar, desde el punto de vista tecnológico de una técnica o tecnología ineficiente. Con respecto a la segunda pregunta, tenemos que determinar eficiencia económica de las 2 técnicas más eficientes detectadas en el apartado A. Considerando los costos asociados a cada unidad, tenemos que el capital, diario va a ser de 5.000 pesos, y el trabajo va a ser de 1.000 pesos diarios. Por lo tanto, tenemos que la técnica M, tenía un capital de 2 y un trabajo de 16. Por lo tanto, el costo de capital lo vamos a calcular como 2 por 5.000 pesos diarios. Y eso nos va a dar un costo, de 10.000. Y el costo del trabajo lo vamos a calcular como 16 por los 1.000, diarios. Entonces va a ser 16 por 1.000, o sea, 16.000. Lo que nos da un costo total de 26.000. Y en la técnica N, exactamente lo mismo, Tenemos el costo del capital, que lo vamos a calcular como la cantidad de capital, 4, con el costo asociado, que va a ser 4 por 5.000, que nos da 20.000, y el costo, del trabajo va a ser 8 por 1.000 pesos, que va a ser el costo asociado. Por lo tanto, eso me da 8.000, y el costo total va a ser de 28.000. Por lo tanto, podemos decir que la técnica más eficiente, de acuerdo a los costos totales, es la técnica M, ya que produciría una mayor unidad de bienes a un menor costo, y es la más económica. Ya también respondiendo un poco a las preguntas del foro, que también ya fueron respondidas, la primera pregunta hace relación en cómo han ingresado los datos en la tabla 1. Los datos se ingresaron de acuerdo a la información dada previamente. Después la otra pregunta dice cómo han ingresado los datos de la tabla 2. Y esos se ingresaron de acuerdo a la información de la tabla 1, e incorporando los costos dados de capital y trabajo diarios. Y la tercera pregunta, que dice ¿qué pasaría si se invierten los costos de los factores? En este caso, si es que se invierten los costos de los factores, lo que pasaría es que la técnica M ya no sería la más eficiente, sino que la más eficiente sería la técnica N. Y la tabla y todo eso está detallado en el foro. Muchas gracias, espero que nos veamos el próximo semestre. Hasta luego.